Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión tengo un invitado muy especial que jamás en la historia de la vida ni del canal pensé que iba a estar sentado aquí, pero aquí está con nosotros Fepo de Podcast Paranormal. ¿Cómo estás? Hola Ana, muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Y si hay alguien que no lo conozca, si hay alguien que no creo que pase, pero vamos a decir, ¿cuáles son tus redes, porfa? Sí, bueno, en todas las plataformas, bueno, no en todas, pero en las populares, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, Threads y X, estamos como Podcast Paranormal. Entonces, así se busca y rapidito, ahí sale. Lo que pasa es que en algunos está como podcast.paranormal y en otros está como paranormal.podcast porque ya habían ganado el nombre. Una variante por ahí. Pero buscan Podcast Paranormal, le sale la bruja con el logotipo y ya está. Y no creo que nadie te conozca, entonces. Espero. No, gracias. Pero muchas gracias, de verdad. Es un honor nuevamente que estés ahora de este lado. Y vamos a platicar un tema súper interesante que en estos últimos días ha estado como creando mucho revuelo, mucha polémica y sobre todo porque pues es un descubrimiento bastante grande para tanto la población mexicana como internacionalmente también, ¿no? Claro. En esta ola de descubrimientos y nuevos avistamientos y así. Hoy vamos a estar hablando de las momias de Nazca. Wow, muy bien. es un tema que se me hace súper interesante. Más que digo, la evidencia es extraña. Uh-huh. Creo que tiene una razón de ser el que no podamos entenderla en su totalidad. Me explico. Sí. Hay gente que dice que es falsa porque no se ha dado el tiempo, el espacio de razonar, de investigar, de dejar de lado sus paradigmas. Entonces es fácil decir que algo es falso. Así es. Pero cuando lo estudian, primero que nada, o sea, lo primero es que es verdadero, pero pareciera concordar con la naturaleza biológica del planeta Tierra, no en su totalidad. Ajá. Hay ciertas cosas que nos hacen pensar que son extraterrestres, aunque la evidencia no apunta hacia eso. Es otra cosa. Okay. Entonces es muy interesante porque pues obviamente genera el debate, aparece la naturaleza humana, de la discordia, de negar para monetizar o afirmar para monetizar. Uh-huh. Y se les olvida que lo importante es en realidad el descubrimiento. Así es. O sea, hay una cosa ahí muy interesante. Y creo que nunca mejor tener este esqueletito de un cuervo aquí. Sí, ahorita vas a ver por un qué. ejemplo súper bueno. Esta parte como de... A veces el ser humano siento que peca como de egoísmo, ¿no? De creer que todos los seres extraterrestres tienen que ser iguales o semejantes al ser humano físicamente. O totalmente distintos. Sí, o una forma que nuestros cerebros o tal vez nuestras conciencias no llegarían a entender tal cual. Y entonces lo catalogan como es falso. Fíjate qué chistoso. Lo que pasa es que en gran medida es porque el ser humano está más apegado a la idea de un Dios creador que a la idea de entidades inteligentes, bioingenieros, químicos, etcétera, creadores, como el ser humano. El ser humano para las plantas, algunas plantas, por ejemplo el maíz, algunas plantas, verduras que consumimos, hemos hecho una bioingeniería y los hemos modificado. Es decir, el maíz de manera natural no era así. No evolucionó una planta hasta convertirse en lo que nosotros conocemos como el maíz, que es base fundamental de la alimentación, no solamente en México, sino en muchos países de América. Uh-huh. Es una de las plantas más importantes del planeta Tierra, creada por el ser humano. De alguna u otra manera, la tecnología, la ciencia, es parte de la evolución de las especies. Si nosotros en nuestro planeta estamos modificando especies para alimentarnos por un beneficio, ¿qué nos hace pensar que cuando lleguemos a otro planeta, donde ya estamos pensando en hacer estos cambios en su topografía, en sus atmósferas, para adecuar un planeta para la vida humana, para el alimento humano, para el agua, para peces, etcétera? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no somos la obra de una inteligencia extraterrestre mucho más avanzada? Y a su vez, esa inteligencia extraterrestre tuvo que haber sido obra de otra inteligencia distinta
más inteligente, porque parte de la naturaleza es entender lo que nosotros definimos como ciencia, estas reglas, estas cosas que las leyes de la física las descubrimos, les damos un nombre, les damos un concepto y con esa información podemos generar nuevas cosas. Es decir, no es que no existan los dioses, sino que la evolución nos lleva a convertirnos en lo que especies inferiores van a definir como dioses. Vemos estos cuerpos, me parece que no es un ser natural al 100%, ni es un intraterreno, ni es un extraterrestre, ni es un ser de este planeta de manera natural. Por eso es que su ADN se separa tanto de lo que es la vida en el planeta Tierra, lo que hace pensar a muchos que son extraterrestres, pero comparte un porcentaje. Y también sus huesos, este sistema óseo, se asemeja a los pájaros, también a los reptiles. Justo, te iba a comentar eso porque en las fotos, en las radiografías que se le hicieron, sale que tiene como huevos. Ajá, 3 huevos en la cavidad abdominal. Sí. ¿no? Además tiene, por ejemplo, cuando cuando observas las fotografías, en estas radiografías, pareciera, estamos hablando, por ejemplo, de Josefina, de Roberto, que es así como se les han llamado. Sí. Hay otra que se llama Clara. Porque hay más. Clara, Mariana, etcétera, ¿no? Estas chiquitas, que son las de 60 centímetros, son las que tienen rasgos parecidos a los reptiles, tienen rasgos parecidos a los pájaros, y al decir que son parecidas a las aves, no es exactamente que tengan pico, porque no tienen pico, sino que, por ejemplo, en la parte de la cadera, en lugar de ser redondeadas, los finales del fémur, lo que va conectado hacia la cadera, está en forma plana, que al verlo y al pensar que las cosas se tienen que parecer a nosotros, así es, decimos, te bota totalmente y dices, no, pues ¿cómo? No puede caminar. Claro. No puede mover las manos, o sea, sus dedos, que son tridáctilos de las manos, al no tener tantos huesos en la palma que une la parte de la palma con el brazo, al no tener este grupo de huesos, no podría hacer movimientos de este tipo. Articular, sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿has visto caminar a una paloma? Pues sí. Da como saltitos. Así. ¿Cierto? Sí. Sus huesos son muy duros, pero son huecos. Entonces casi no pesa. Y los movimientos son limitados, pero eso no le impide caminar. Y es por eso que es un ave. Exactamente. Eso no le impide caminar. A estos seres, siendo que llevan más de 1000 años, que fueron de manera, digamos, un proceso un tanto humano y también de natural por medio de las algas de diatomea, pues se han conservado estos cuerpos, pero no en su totalidad. La caja torácica ha sido, pues se ha comprimido, está aplastada, la cabeza, la quijada, ciertas partes de los cartílagos, pues tienen muchísima, se han pulverizado con el tiempo. Con el desgaste de los años, evidentemente. Así es. ¿Qué es lo que decía el doctor Salce Benítez cuando lo entrevisté? Me decía, mira, claro que uno puede agarrar partes de huesos de animales y armar uno de estos seres. Claro. Tenemos la tecnología y el conocimiento de cómo hacerlo. Sí. Ahora, ya armado el ser, ¿cómo haces que pasen 1000 años de existencia en ese ser? Así es. O sea, tuve que haber viajado en el tiempo con el conocimiento de hoy en día. Claro. 1000 años al pasado. Ahorita transforma a decir, voy a hacer no sé, la ¿sabes? ranita. Lo voy a hacer, voy a pegar aquí, bla, bla, y así. Pero, o sea... Lo voy a recubrir, le voy a dar uñas, le voy a dar... Sí, es un proceso... todo. Muy, Huellas dactilares distintas a las del ser humano, sí, porque son de forma cuadrada y no redonda. Sí. Y después regresar en el tiempo 1600 años en el caso de María, ponerla en este lugar bajo tierra donde pues casi no se mueve, pero ni el aire, ahí, en un sarcófago, envuelta, rellena totalmente en algas de diatomea para preservación, y esperar 1600 años para que entonces podamos decir fraude. Así es. Wow. O sea, podemos decir que es fraude y aceptar que hay personas que están viajando en el tiempo para ganar dinero de vistas en YouTube, y no, que la ciencia no se equivoca cuando dice que estos son seres vivos reales. Así es. Vivos, ya no vivos, por supuesto, ya son momias. Sí. Pero esa es la terquedad del ser humano ante lo evidente. Sí. Podemos creer en entidades como dioses sin haberlos visto, sin evidencia científica, en textos
que se contradicen en cada página, que no tienen sentido totalmente, en eso sí podemos creer. Y se nos hace un insulto que alguien ponga en duda la existencia de Dios. Sí. Y estos seres, con evidencia, con radiografías, con tomografías, literalmente con toda la evidencia científica, y ahí está, o sea, y dices, no. Y buscamos algo así como que es que el hueso del lado derecho y el del izquierdo no son exactamente del mismo tamaño, no hay una simetría. Exactamente, no empiezas a buscar como ciertos errores que pueden ser como muy obvios, ¿no? Para decir, oye, no. ¿Sabes por qué creo que pasa eso? ¿Por qué? Porque en sí siento que al ser humano le da miedo esta parte nueva de descubrimiento, porque es algo totalmente nuevo. Yo siento que le da flojera al ser humano. ¿Sí? ¿Flojera? ¿Por qué? Sí, es más fácil dar una explicación sencilla y errónea a las cosas que leer un libro. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, entender cómo funciona la prueba de carbono 14 da flojera. Sí. Y preferimos decir, no, se equivocó por 100 años. Pues sí, pero estamos hablando de 1600 años. Ajá. O sea, si se equivocó 100, 200, 1000 años, no importa. Nadie puede viajar en el tiempo, que sepamos. Así es. Preferimos negar las cosas. He visto comentarios donde dicen, ahora que hicieron esta prueba en vivo, sí, decía, pero es que yo no estoy viendo que entre el equipo que está ahí de doctores hay un genetista. Y otro abajo decía, yo estoy viendo que no hay un ¿qué? Anestesiólogo. Así como, ¿por qué tendría que haber un anestesiólogo? Si no está vivo, o sea. Claro. ¿Y por qué al faltar una especialidad médica ya invalidas todo totalmente? Exacto. Y luego, ¿sabes? Yo vi un comentario que decía de que ¿por qué es más importante la presencia de un notario a un genetista también? Justo. Y yo, pues es que... Porque si no le queremos a nadie. Sí, pues tiene que haber forzosamente un notario público, o sea... No. ¿Y por qué están haciendo esto así? ¿Y por qué así? Te puedo apostar que todas las personas que tienen comentarios como así, evidentemente pues están escribiendo detrás de la comodidad de su hogar, claro, pero no saben un porcentaje razonable de una investigación, o sea, cómo se realizan este tipo de exámenes. Pues. Claro. Y es más fácil, como bien dices, decir, no, pues es que no es verdad. O por es eso, puro show. Gracias a la ciencia, gracias a la humanidad, gracias a la historia, qué bueno que las decisiones de este tipo no las toma el público. Súper, sí. Qué mala onda, me gustaría que la gente tuviera el poder para estas cosas, pero construimos una sociedad donde ponemos a un juez, donde ponemos a dos partes, detectives, para resolver un crimen. Porque si no fuese de esa manera, todos señalaríamos desde, ay, ella me cae mal, seguro ella es la culpable. Sí. Ya, denle la custodia a ese señor. Y el señor resulta que es un golpeador, drogadicto, que no... Y de todo. Ajá. Sí. Pero es que nos cayó mal la señora. O sea, velo cuando estaba... Digo, no tiene nada que ver con estos seres intraterrenos, extraterrestres o lo que sea que son. Pero la gente tomaba un bando así de... No, es que Johnny Depp, él es el culpable porque es hombre. Sí. No, ella es la culpable porque se hizo del baño en la cama. O sea, o que se está victimizando porque es mujer, se está aprovechando, bla, bla, ¿no? Y al final podemos llenar de la caja de comentarios... Sí. Y no somos parte, no somos jueces, no somos víctimas ni victimarios. Así. Entonces, creo que es importante comprender cuál es el papel que nos toca jugar. Y en ese campo de batalla, digamos, ajá, es importante de principio conocer qué dice la ciencia, no los hombres y las mujeres de ciencia, que es lo que te comentaba, y he estado así aferrado a esa idea por una razón. En el pasado, la gente decía que la Tierra era plana, pero no la gente, no el público. Ajá. El público escuchaba de estos hombres de ciencia que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y cuando alguien decide, por sentido común, por evidencia científica, que la Tierra no es plana, es redonda, los quemaban en público. Justo. Y la gente llevaba a su familia, que es el equivalente a poner un comentario morboso, incorrecto, así es, sin evidencia, sin conocimiento, llevaba a sus hijos y decía, mira lo que te pasa si dices locuras. Así es. No era una locura. No. La Tierra sí es redonda, no es plana. Entonces, es interesante porque en aquel entonces, ¿cuál era el argumento? La ciencia dice. ¿Cuál es el argumento ahora de las personas de ciencia, los divulgadores de ciencia? Nos hemos puesto de acuerdo, hombres y mujeres de ciencia, y determinamos que es fraude.
sin ver las evidencias, sin estudiar los cuerpos, sin observar las tomografías, sin observar las radiografías, sin escuchar. Necedad y terquedad pura del ser humano, utilizando la bandera de la ciencia. Eso es terrible. El privilegio meramente, decir no Exactamente. es y no. Y yo creo que viene muy ligado con eso que decías ahorita, de que pues qué flojera, ¿no? Igual siendo personas de ciencia, como de, oye, a ver, mándenme los cuerpos para estudiarlos y tal, como todo ese proceso también tiene que ser como algo por ahí también. Claro. Como que no hay interés de querer saber más, simplemente es un no y ya. De hecho, por ejemplo, uno de los más grandes, digamos, negacionistas de las momias de Nazca es Víctor Martínez de VM Gran Misterio, tiene un canal impresionante español, es un referente de todos estos temas de los misterios, pero además de la investigación. Es una persona que de vez en cuando, muy de vez en cuando, hace investigaciones, no de la manera en la que debieran ser las investigaciones, más bien hace turismo y se disfraza eso de investigación. No le estoy diciendo mala onda, no tiene nada de malo ser un divulgador y no investigador. Yo soy divulgador, no soy investigador. Investigador es Johanan Díaz, el señor Jaime Maussan, etc. Es diferente. Sí. Y puede ser investigador y divulgador, pero hay a quienes nos toca ser solamente divulgadores y creo que está bien. Claro. Él tiene un punto de vista que me parece muy válido, no significa que siempre tenga que ser el correcto, porque es una persona muy culta, lee muchísimo, se ha alimentado demasiado de la parte de la ciencia, pero a veces nos tropezamos como seres humanos. Hay algo bien importante. Él, desde que aparece este grupo de españoles, divulgadores de este tipo de misterios, Parceriza, Vicente Fuentes, JL, Víctor Martínez, inmediatamente, sin tocar, sin voltear a ver la evidencia, se pusieron de acuerdo de que esto era falso y de verdad, o sea, es que se ponían rojos de coraje al hablar de la falsedad de esto sin tener los datos. Está bien, como humanos nos pasa muchísimo, es como ir a un equipo de fútbol o al otro, ¿no? Sí, justo. Nos pasa, no pasa nada, pero es de sabios cambiar de opinión. Me dio mucho gusto que además se aventara a decir, ok, después de haber visto estas pruebas que se hicieron en vivo, para que no digan, no, es que no, a lo mejor pusieron otra cosa, generaron por computadora los rayos X, etc. Hacen en vivo las pruebas, él las observa, acaba de subir un video, y en general, aunque sigue con la idea de que esto tiene que ser falso, porque no me cuadra, por supuesto no te tiene que cuadrar, el fenómeno no humano es súper extraño, sí, no es humano. Sí, claro, o sea, ni siquiera entendemos nada, literalmente estamos en pañales, o sea... Estamos muy alejados. Sí, muy, muy. Pero dice, creo que hay un punto aquí muy importante. Puede ser que me haya equivocado al decir que eran falsas, pero hay que seguir estudiando. Bravo, qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo hizo, y no es para echárselo en cara, al contrario. Es para aplaudirse porque, por supuesto, cambió su semblante. Está cambiando, está cambiando y eso me parece bien. Y está cambiando ante la evidencia, no ante los argumentos, no ante los gritos, no ante los insultos. De las personas, no ante nada, sino que está viendo, siento que está viendo como más detenidamente, como todos deberíamos de ver, ¿no? Y ojalá lo hicieran estos gobiernos corruptos, que como el lugar donde se encuentran las momias, que si ustedes ven es que Jaime Maussan, el doctor Salsa Benítez, etcétera, hablan con ellos y les llevan las pruebas a estos antropólogos, arqueólogos, personas del gobierno, y de verdad es un mercado. Se gritan, pero es que observa la radiografía, no la voy a ir a voltear, no la voltearé a ver, es falso, así. ¿Pero por qué es falso? Porque yo no lo vi primero. Justo. My God, como niños de 6 años. Sí, pero eso sí, la corrupción al máximo, máximo. Y luego, ¿sabes qué también? O sea, hubo algo que salió por ahí, que había una persona que pues era un charlatán y que se dedicaba a hacer como este tipo de esculturas, vamos a decirlo así, con diferentes huesos de animales y tal, y entonces empezaron a comentar que muy probablemente las momias venían de esta persona. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a ser posible una persona que genere una escultura, vamos a decirlo así, de un ser, viajar 1000 años y hacer todo el proceso que ya dijimos ahorita para decir, pues es falso? Y es que eso también es parte de lo que yo considero que es la
falta de conocimiento de las personas. No está mal, pero es importante, repito, como la parte de Víctor Martínez, aprender y cambiar. Claro. Es una cosa que se llama el proceso de falsedad. Nunca mejor que hubiera un cuervo de aquí. Increíble. ¿Los cuervos de qué color son? Negros. Negros. Pero ¿estás de acuerdo en que existe un cuervo blanco por lo menos? ¿Cierto? Probablemente, sí. Seguramente hay fotografías. Sí. Porque todos los seres, bueno, no todos, pero la mayoría de los seres pues en vivos, su versión como albina, ¿no? Tienen albinismo. Entonces, si hay un cuervo blanco, ¿ya ninguno es negro? Si alguien puede hacer esculturas que parecen y se asemejan visualmente a las momias de Nazca, ¿hacen falsas a las momias de Nazca? Pues claro que no. Ni siquiera debiera estar eso como un argumento válido en la conversación. Justo. Pero está. Claro, y está muy fuerte, y de ahí se agarraron muchísimas personas para decir, oye, es que no, porque esta persona y así. O sea, como que lo que argumentaban era como que esta persona hacía las esculturas y iba y las enterraba en ciertos lugares. Y yo no, es como, ¿no? Y también dinosaurios, ¿no? Sí, y tampoco existieron. Qué barbaridad. Pero esa es una de las cosas que es muy, muy interesante. A mí me parece algo que al principio, obviamente por la apariencia, ¿no? Como del ser en sí, dije, pues está muy extraño, ¿no? O sea, y obviamente se prestó muchísimos memes y cosas así. Está bien bonito. Sí, pero ya viéndolo así, dije, pues sí, tiene como una apariencia de humano. Y dije, voy a mantenerme como, porque empecé a leer muchos comentarios de que por tal razón, no es. Y dije, voy a mantenerme en mi postura de mente abierta. Claro. Voy a escuchar más sobre el caso. Voy a esperarme como a ver bien los estudios, a ver cuáles son los argumentos del señor Maussan para, o sea, como abogar hacia que son reales, ¿no? Y ojo, que el señor Maussan es un periodista. Ajá. Yo de verdad lo admiro en su carácter de periodista, pero en su carácter humano, así como yo, así como tú, así como las personas que estén escuchando, viendo este capítulo, definitivamente nos podemos equivocar. Claro. Y nos vamos a equivocar. Por supuesto. Por ejemplo, él cuando lo está entrevistando de mala leche, de mala gana, de forma grosera, totalmente antiprofesional, asquerosa, baja, una persona que nunca debiera volver a estar en el oficio del periodismo en Perú, que le hace esta entrevista solamente para causar morbo, grosería y gritos, lo saca de sus casillas y comienza a gritar. Sí. Me parece que es error del señor Maussan tomar esa postura porque ensucia lo que muchos quieren ensuciar. Así es. Por ejemplo, este periodista. De verdad, es que... consiguió lo que quería, básicamente. Sí, o sea... ¿de qué lado quieres estar de la historia, no? De lo que apesta o no. Y esta persona se supone que es periodista, pero de verdad es que, desde mi punto de vista, todas las personas que hayan estudiado con el periodismo, en ese momento les acaba de ensuciar el título. Totalmente. Así no se comporta una persona en sociedad. Es que fue algo, o sea, era muy evidente que quería hacerlo sacar de sus casillas, pues. Y evidentemente la gente que lo ve, sí, da risa, está chistoso, que se enojan, que se gritan y más, que dice, bueno, sus argumentos son, perdón por la palabra, pero son muy, 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 muy estúpidos los de este reportero. No se atreve a dejar que le respondan a las preguntas, no escucha las respuestas, no deja terminar las preguntas, etcétera, etcétera. Es una de las cosas más asquerosas que he visto en televisión, aparte de la señora que dijo que si se presentaban pruebas de las momias, que aquí tengo su nombre, pero siempre lo he omitido, se iba a comer una cucaracha con mayonesa, y hasta la fecha ni quiero ver ese video, ni me interesa que una persona se coma una cucaracha con mayonesa, pero por lo menos debiera ser fiel a su palabra, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y luego también algo que se me hizo, o sea, esta entrevista donde el señor Jaime Maussan pues pierde el control y todo, obviamente nada más se prestó para hacer clips en TikTok y en todas las redes para como darle más fuerza a la teoría de que pues está loco, pues. Pero lo que todo mundo trae ahorita, así de que no, que otra vez y así. Pero la malicia, porque claro, uno puede entrevistar al señor Maussan, pero también puede entrevistar al doctor José de Jesús Salce Benítez. No. Es entrevistar a Maussan, es sacarlo de sus casillas. Tratar de utilizar eso como un argumento válido. No es así. Para desarmar todo este descubrimiento. Claro. Nadie quiere hablar con el doctor
Salce Benítez, porque van a quedar como lo que son, unos ignorantes haciendo preguntas a lo tonto. Así es. Entonces, esa es una de las cosas bien interesantes. De hecho, quisiera, si te parece bien, la historia es impresionante de cómo encuentran a las momias de Nazca, porque pasan muchas cosas desde... Sí, te iba a decir, Dime. Cuéntanos tantito de cómo pasó este descubrimiento para que la gente que está viendo y no sabe, pues claro, se entere, ¿no? Es que desde el principio por eso empiezan a haber estos argumentos no válidos, pero bastante poderosos al momento de hacer una conversación o debate. Las momias son encontradas en un principio por un huaquero que utilizaba un seudónimo, Mario, que por eso la momia María se llama María, no por una connotación religiosa, sino porque él se hacía llamar Mario. Esta persona, digamos que su oficio ilegalísimo en un país donde se permite la corrupción tan fuerte como en México, como en Perú. En México habían unas personas que hurtaban el petróleo, hurtaban la gasolina, por medio de los ductos y otras cosas, se les llama guachicoleros. Así es. Entonces, pues este gobierno se puso a pelear contra ellos y sobró tanto dinero de haber limitado lo que estaban haciendo estas personas, que ahora hay becas para todo mundo y los viejitos, ¿no? Sí. En este país, obviamente, esta parte de la corrupción están los que quieren y los que no quieren. He visto videos, porque hay arqueólogos súper interesantes, por ejemplo, el señor César Soriano, que está allá, un video que me pareció súper triste, porque imagínate, estos huaqueros, que lo que hacen es que están lucrando con la historia riquísima de Perú. Entonces toman piezas que encuentran en el desierto y los venden en el mercado negro. Los rematan en el mercado negro. Y como les interesan las piezas de oro y las joyas, etcétera, y no el vestigio arqueológico, han metido, he visto los videos, han metido excavadoras al desierto donde saben que hay vestigios. Levantan todo, piedras, rompen, destruyen vestigios importantísimos, invaluables del Perú, para después buscar las piezas de oro y dejan todo así hecho un basurero. Una de estas personas es la que encuentra a la primer momia. El descubrimiento se lleva a cabo por este grupo de personas, los huaqueros, peligrosísimos. A mí me han amenazado, hasta México. ¿Es en serio? Por supuesto. Es muy peligroso esto. Estas personas que encuentran pues estos seres, a la respuesta de por qué los llevaban en cajas así en la cajuela de un coche, porque ellos eran los que poseían estas momias. Querían una cantidad de dinero impresionante. Obviamente no se podía, no por falta de dinero, no se podía confiar en la palabra de un huaquero. Claro. Entonces el acuerdo al que se llega en un principio es: te las rento por un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo es cuando las llevan en las cajas así terrible, que el doctor Salce les dice: por favor, trátenlas de esta manera, no las rompan, porque él pensaba que eran falsas. Y cuando hacen las tomografías, cuando hacen las pruebas de rayos X, cuando retiran el material genético y lo mandan a estudios, se dan cuenta de que son reales. Y les dicen que por favor, no las destruyan, tengan cuidado. Pero ellos ya las habían puesto en venta. De hecho, conozco a muchas personas, he visto conversaciones de personas en México que estaban ofreciendo una cantidad de dinero para tratar de comerle el negocio a Jaime Maussan. Porque al final todo esto también, y hay que decirlo, y no tiene nada de malo. Hay una inversión de dinero súper importante y debiera de haber un retorno por ese esfuerzo, por ese desprestigio, por esa inversión de dinero. Claro. Pero habían otras personas que se querían adelantar al señor Jaime Maussan, se querían adelantar a Gaia en este descubrimiento para hacer el negocio ellos. Al final se dieron cuenta de que no poseían ni los recursos, ni el renombre, ni de Gaia, ni de Jaime Maussan. Y decidieron como que, ok, yo te apoyo, Jaime, pero me tienes que poner a tu altura o darme dinero. Y les dijo, por supuesto no tiene sentido. Yo también diría, pues no, como ¿por qué? O sea, es mi esfuerzo de tantos años, décadas. Sí. Yo soy el que se la está jugando, yo soy el que está llevando su prestigio, yo soy el que está llevando a los doctores, yo soy el que está consiguiendo el trato con Gaia, yo soy el que está viviendo hasta Perú. Todo. Sí. Y ahora tú ¿quieres venir a a la foto, literalmente? Y si se preguntan de quién estoy hablando, con todo respeto lo digo porque esa es la verdad, son varias personas que han sentido como si Jaime les hubiera dado la espalda, como si debiera tenderles la mano siempre, aunque le jalen el pie. Y no está bien. Y no estoy defendiendo a Jaime Maussan. Bueno, te voy a decir una cosa.
el señor Jaime Maussan, como con otras personas, y lo he hablado abiertamente, así, con Johanan Díaz, lo he hablado con Carlos Rubio, lo he hablado con Carlos Clemente, lo he hablado con estas personas así de frente. Somos adultos, no podemos estar de acuerdo siempre en todo, pero el hecho de que no estemos de acuerdo en el actuar o en las ideas de otra persona no significa que debamos de pelearnos, no significa que debamos hablar mal uno del otro. Yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que dice cualquiera de estas personas, incluyendo al señor Maussan. Yo soy el poseedor de mis palabras, nada más. Yo no puedo lavarle la carita a nadie. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que está pasando y hay un carácter humano al respecto. Sí. Y ahora lo están tomando de manera personal. No me invitaste al negocio, ahora voy a hablar mal de ti. Claro. Entonces le digo a mi público, o yo miento o él miente. Híjole, bro, no es que estés mintiendo, es que lo tomaste de manera personal porque crees que era un negocio que a ti te pertenecía. Y es que nunca te perteneció. ¿Qué es lo que pasa con estas personas corruptas en el gobierno de Perú? Quieren el negocio para ellos, porque ya había una subasta y un pago muy importante de las personas que trabajan en el gobierno oculto de Estados Unidos. Y si no me creen, fíjense muy bien, la NASA está sembrando papas en el lugar del desierto donde se hizo este descubrimiento. ¿Eso no ¿Lo sabías? No, claro. Eso no sabía. ¿Y a quién crees que le pagaron para permitir que la NASA siembre papas en esta zona del Perú? Claro. Evidentemente. Claro. Entonces, esto es una cuestión más humana de lo que parece, aunque las evidencias son no humanas. Es súper interesante cuando uno entra a todo esto. Sí. Es una intriga donde hay amenazas, donde hay personas que han desvivido en Perú. Por esta razón, estoy hablando de otros huaqueros, donde hay amenazas con armas, en video, gente tratando de como los cangrejos, subirse uno encima del otro, gente tratando de desprestigiar, gente construyendo evidencias falsas para vendérselas a incautos que a veces caen, como le pasó lamentablemente a ¿cómo se llama? Paul Ronceros, Krawitz, que es una de las primeras personas o la primera persona que llevó las fotografías, videos, etcétera, de las piezas, de estas piezas, las manos, las cabecitas, etcétera, a videos de YouTube. Pero le vieron la cara, invirtió dinero, y otras personas también han invertido dinero. Y entre todo esto han habido empresas que han destruido evidencia real para evitar que hayan más momias, porque si hay más momias, las que quedan, que son poquitas, tienen un valor alto. Pero si descubren algo que es real, que hay más momias, dejan de tener ese valor. Así es. Qué interesante, ¿no? Sí, claro. Es más importante tener una, no más. Más importante la economía y el negocio que la verdad. Es más importante el ego personal, de yo tengo la razón a la verdad. Y eso es una cosa terrible. Fíjate nada más esto. En un primer punto, 19 de noviembre del 2018, cuando empiezan las investigaciones científicas, hay un resultado de investigaciones. Solamente te voy a mencionar los que estudiaron el tejido. Solo el tejido, que son muestras de ADN, carbono 14, etcétera, ¿no? Mapeo del código genético, comparación con otras especies, millones de especies, para saber si es de la Tierra o no. Biotecmol de México, Instituto de Medicina Genómica de México, Genetec en Sri Lanka, Lakehead University PaleoDNA, que son los que hacen se refiere a paleontología, son los que estudian cuando existen muestras de ADN de dinosaurios o de animales de aquellas épocas en Canadá. Ellos estudiaron el material genético. Sara Cocu del PhD en Francia, Universidad Federal de San Petersburgo, Rusia, Instituto Médico Genérico de Rusia. Solamente estos laboratorios de altísimo prestigio, tienen más que perder que cualquier youtuber o creador de contenido. Claro que sí. Muchísimos, son reputación de años, son empresas gigantescas. Gigantescas, donde hay científicos, doctores, doctoras, médicos de todo tipo. ¿Tú crees que se van a meter algo que sería como un chisme? Claro que no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Por ejemplo, aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México se les contrató para que dataran por medio de la técnica de carbono 14 el material. ¿Qué quiere decir esto en español? En cristiano, como decimos. ¿Cuántos años tiene este material? Punto. 1000 años. Ya dijo la UNAM que no son extraterrestres. No es cierto.
Sí, porque ellos ya dijeron, ya se hicieron a un lado de las investigaciones. No, lo que dijo la UNAM, y tienen toda la razón. ¿Cómo podríamos nosotros decir si es o no extraterrestre si no se nos contrató para eso? ¿Cómo podríamos decir nosotros si es o no es extraterrestre si no tenemos un extraterrestre para compararlo? ¿Cómo podríamos nosotros determinar si es o no extraterrestre si estamos datando únicamente la antigüedad del espécimen, es decir, de la prueba? Así es. A ellos les preguntaron, ¿cuántos años tiene? 1000. Ya, punto. ¿Es todo? No hay más argumentos, no hay si dijo que son, no dijo que no son, punto, hasta ahí se queda. Y no hay que ensuciar el prestigio de la universidad más importante de México. Así es. Una de las más importantes del mundo. Porque queremos hacer la noticia, queremos ser parte de la noticia, queremos comentar con odio, queremos comentar con pasión. Con negación. No. Están ensuciando laboratorios gigantescos, periodistas importantes, científicos, doctoras, doctores, universidades, instituciones, solo por decir yo tengo la razón. Es que se me hace increíble que viendo todo este contexto de las universidades, los laboratorios, todas las personas que están involucradas, siga habiendo esto de no. ¿Por qué? Pues porque yo digo, o porque no quiero creer, o esta como egoísmo también de las personas, como bien decías ahorita, de que si amenazas, que si dijo, que si no dijo. Es meramente el ser humano. Es la actitud del ser humano queriendo sobresalir, queriendo decir yo fui, como en el caso de Perú. Ajá. Yo. Si no lo encontré yo, nadie lo va a encontrar. Si yo no fui primero, nadie va a saber. Y además, ¿sabes qué? Porque hay otra cosa que tiene que ver con los cráneos. Ajá. Y las llamas, o sea, el animal, la llama. Ah, es que decían que era como un cráneo de una llama, pero invertido, ¿no? Sí. Ajá. Y de hecho, lo pensé, lo vi y dije, creo que tienen razón. Y entonces, porque pues obviamente estoy conectado con un montón de personas que están estudiando todo esto, me mandaron un estudio científico, no una comparación visual en internet. Un estudio científico, donde el estudio en un principio dice, sí, son evidentes las semejanzas, pero hay que hacer un estudio, porque un centímetro cúbico más o un centímetro cúbico menos, pues ya lo hace que no sea una llama, claro, ¿no? Si yo agarro el cráneo de un mandril y agarro el cráneo de un hombre joven, pues también se parecen. Claro. Pero un hombre joven no es un mandril. Así es. Está medio, pero sí. Eso es muy interesante. Entonces, cuando termina el estudio, este estudio específicamente de los huesos que se parecen a otros animales, se determina, sin lugar a dudas, que no es la parte trasera del cráneo de una llama. Así es. Sí. Que tiene muchas cosas, que no hay pegamentos, que es una sola pieza. Sí, que extrañamente, no hay estas como metálicas, como soldaduras, ¿no? Porque mucha gente decía, de seguro está soldado, por eso no se puede mover y no sé qué. No, y esto es también bien interesante. Por ejemplo, la quijada está como soldada y la parte de adelante, que no es igual. O sea, no es una naturaleza totalmente de este planeta. Eso es bien interesante. Por ejemplo, la columna vertebral de estas entidades, los que parecen como reptiles paraditos, estas entidades, nosotros, por ejemplo, en la columna vertebral tenemos un espacio en el que está pasando ¿cómo se llama? El liquidito. Tiene un nombre. Ay, se me acaba de ir el nombre, perdón. Que de hecho hasta cuando comes de ciertos animales, en el pollo, cuando revientas como ¿cómo se llama? Ándale, eso, ¿no? El líquido encefalorraquídeo. Exactamente. Pero tiene un nombre exactamente, como colita que pasa por dentro, que tiene este líquido. La médula. La médula espinal, gracias, la médula espinal, exactamente. Bueno, nosotros tenemos una, ¿cierto? Sí, así es. Tú dime un animal que tenga 4. Ninguno. Estas entidades tienen 4. Es extraño. Sí. Tienen las cuencas oculares y la parte de lo que vendría siendo el espacio para la nariz y la boca, como si se tratara de una pieza y una pieza por abajo soldada. Es decir, su quijada no podía moverse. Sin embargo, está marcado en el hueso para que esté el orificio de la boca. Por eso sabe el doctor Salce que estas entidades no masticaban,
sino que se alimentaban por medio como de líquidos. Imagínate que tú tienes la quijada así, soldada, no la puedes mover. Ajá. ¿Sí? Simplemente tienes el estás espacio de la así. boca, solo Ajá. puedes hacer... Ajá. ¿Me entiendes? Wow. Y la biología del cráneo concuerda con eso. Pero aún así, que es donde me parece súper interesante, y por eso te hablaba en un principio de estos ingenieros químicos, biológicos, etcétera, Ajá. que se piensa, estudios genéticos, científicos y por supuesto ufólogos y creyentes de los dioses del pasado, Ajá. que el ser humano, demostrado en el código genético, ha tenido por lo menos 6 intervenciones, la última hace 10,000 años, por lo menos 6 intervenciones por algo que no somos nosotros, por supuesto. Claro. Porque era cuando, así, el hombre de Cromañón Sí. tuvo una intervención. Es decir, sí tenemos evidencias claras de una intervención de una entidad o de varias entidades mucho más inteligentes que nosotros, que desarrollan tecnología como se propone desde un principio, como parte de la evolución, Así como es. los monos que en el Amazonas ahora están utilizando arpones Ujú. para cazar peces. Ahora, ¿esto qué nos determina? Que estas personas, entidades extraterrestres, de donde ustedes quieran, no humanos, Ajá. tienen una tecnología tan avanzada que así como nosotros podemos modificar genéticamente y construir una nueva especie de verdura, de Sí. planta, ¿qué los limitaría a ellos a llegar a este planeta? Y con los elementos del planeta, Ujú. con la genética del planeta, construir seres vivos que se pueden reproducir y dejarlos ahí. ¿Por qué razón? Pues no lo sé. Ujú. Yo soy humano y no viví en aquella época. Ajá. Pero me parece que esa es la razón por la cual tienen huesos semejantes a las aves. Tienen huesos y estructuras y naturaleza semejante a los reptiles. Comparten una parte del ADN con el ser humano. Ujú. Son inteligentes o eran inteligentes. Es como un híbrido de todo, literalmente. Exactamente. Ajá. Entonces tiene sentido que, por supuesto, algunos huesos se parezcan a los huesos de otros animales. Ujú. Tiene sentido que no quedara perfecto. Claro. Que tiene un hueso de un lado más grande que el otro, etcétera, etcétera. Más aparte, el paso del tiempo, más de 1000 años encima, en algunos casos 1600 años, pues por supuesto va Claro a que deteriorar. afecta, o sea. Ujú. Ujú. Probablemente ni son intraterrenos ni son extraterrestres, sino una construcción de algo Ajá. que nosotros también podríamos hacer. ¿No tenemos nosotros un rover en Marte? Sí, por supuesto. Ahí está. Entonces, si otra tecnología, ojo, no dije otros seres vivos, otra tecnología Ujú. más avanzada o menos avanzada, encontrar al rover, el hecho de que no esté ahí un mecánico ajustándole las tuercas, ¿significa que no existe o que no es real? Si esta tecnología son todos como automóviles, Ujú. cierto, se parece a los automóviles, pero no es un No automóvil es. un rover. No utiliza gasolina. ¿Deja de ser un automóvil? ¿Deja de ser un vehículo solo porque no se parece? Pues no. Claro, ¿ya ves? Esto es donde tenemos que empezar a tener la mente muy abierta. Sí. Porque la evidencia es clara. Son seres reales. Sí. Ahora, existe la tecnología y el conocimiento para construirlos, cambiar las huellas digitales, el ADN, pasar 1000 años por encima, etcétera, etcétera. Yo no digo que no, que yo tenga entendido, Ujú. de verdad, en mi pensar, en mi lógica, híjole, yo no sé si existe una tecnología así, porque si existe, ya definitivamente sería Estaríamos en otro contundente. paso. Claro, y sería contundente la respuesta de que esto es falso. Pero los Claro. argumentos de que esto es falso son, híjole, perdón que lo diga, gritos ignorantes. Sí, sí, sí. Y esa es la Estamos cuestión. totalmente de acuerdo. A mí me encantaría que tuviéramos ahí a la vista del público un ser vivo extraterrestre gris, que estoy seguro que no se parecería en nada a estas entidades. Estoy Claro que seguro, no, me claro encantaría. que no. Pero no por el hecho de que me gustaría ver a un extraterrestre vivo en el Congreso de México o en cualquier congreso, en cualquier lugar para Sí. poder estudiarlo. Sentado en la mañanera. Así es. No por esa razón, como no es lo que yo quería,
Ajá. voy a gritar que es falso. Así Más es. bien, voy a estudiarlo. Y estudiándolo, Y tratar de comprender. claro, ¿Cuál es la estudiándolo me doy naturaleza? cuenta de que es real, pero no sé qué sea. Por eso cuando el señor Jaime Maussan dice, yo no dije que eran extraterrestres, yo Justo. dije que son no humanos. Y tiene razón, Así porque es. eso no es humano. Así es. Y luego, o sea, y dijo también algo que recalcó muchísimo. Yo pienso, dijo, yo pienso, Ujú. más no digo. ¿Sabes? Así es. Es mi opinión personal y este reportero de que, no, es que dijo, no, yo Ajá. nunca dije eso. Dije, yo pienso que pueden ser extraterrestres. Claro. Y otra cosa bien importante. Si por ejemplo dice, devuelva las momias, le decía. Sí. ¿Por qué? Ujú. ¿No es falso? Así es. ¿Por Porque qué quieres quieren? algo falso. Claro. Ya, solo di que es falso y ya, cállate la boca. Ujú. ¿No? Sí. ¿Para qué lo quieres? Quieren destruir, quieren ocultar la evidencia. Sí. Esa es la verdad. Wow. Pero fíjate que todo esto está, o sea, sé que hay mucho contenido y así, malamente, que pues inclina más a este lado, ¿no? De que Está bien. de memes y tal y así, pero de verdad yo sí quisiera hacerle como una invitación a las personas a que no sean pues cerradas, ¿no? O sea, que tengamos un poco más la mente abierta ante estos descubrimientos que no se van a detener aquí. Evidentemente van a seguir pasando y tenemos que estar preparados. Claro, porque además el tener la mente abierta, por ejemplo, Ujú. ante estas evidencias, no significa abrazar y aceptar lo que diga, no sé, Jaime Maussan o yo, Claro. o quien sea. Ujú. No. Lo que se está Simplemente pidiendo es que se tenga la mente abierta. Ajá, y que formen sus propios criterios, o sea, Exacto. que no se digan, ah, mira, salió esta foto de, no sé, un alien. Ah, bueno, sí es verdad. No, tampoco así, ¿no? O sea, Claro. simplemente que cada quien vaya formando su propio criterio para que vayamos como extendiendo y como elevando este nivel de conciencia, ¿no? Y por fin entender que no estamos solos o que no estuvimos solos Claro. al paso de los años. Incluso si con el tiempo se demuestra de manera contundente que esto es falso, qué bueno que hayas formado un criterio y te hayas equivocado. Claro, Pero fue un criterio propio. así es. Yo, por ejemplo, tengo la idea, como el señor Maussan dice, yo opino, mi opinión personal, que son Ujú. extraterrestres. Bueno, yo opino, mi opinión personal, que es algo que construyó seres muy inteligentes, Ujú. que utilizaron ingeniería Vemos cómo lo bioquímica, supongo, para construirla, ¿no? Ujú. Grandes genetistas, no lo sé. Científicos de una... humanos o no humanos, no lo sé. Pero el producto es eso, es un Ujú. experimento. Eso es lo que yo creo, un experimento efectuado hace miles de años, 1600 años. Eso es lo que yo creo. Yo no veo eso como un ser extraterrestre. No, No yo lo veo tampoco, sinceramente no. Ah, o sea, ya con toda la información esta pues nueva que ha salido y así al paso de los días, creo que sí me inclino más por ese lado que comentas, que fue algo construido por una inteligencia superior hace muchísimos años. Claro. Así como también puede ser, esto también lo A pienso, ver. ¿no? En mi opinión muy, muy personal. Siento que todo, o sea, toda la vida en la Tierra literalmente es un experimento de una conciencia superior. Por supuesto. Así, voy a poner aquí una personita, una personita, una personita y así voy a dar las condiciones para que se genere la vida, como si tuvieras una granja de hormigas. Claro. Así. Totalmente. Y de que, mira, y ahora puedo intervenir así, y ahora, ¿sabes? Como, no sé, siempre he tenido como esa idea, ¿no? Y es que es la propuesta más interesante, porque nosotros, por ejemplo, pensamos, digo, lo que estás diciendo y lo que se comenta yo desde la parte del fenómeno no humano, que el ser humano, y Ujú. no solamente el ser humano, desde el planeta, la luna, etcétera, pero el ser humano, nosotros como especie, fuimos creados y modificados por estos seres. Nos dicen, Así no, es. qué tristeza descubrir que somos un experimento. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué no eso propone la Biblia? ¿Qué no eso propone el Popol Vuh? Somos experimentos de dioses. Ujú. Solamente estamos cambiando el nombre de dioses por seres no humanos. Así Punto. es. Pero siempre hemos sido un experimento. ¿Quién te dice que los dioses egipcios no eran seres no humanos? Claro, siempre hemos sido un experimento. Sí. Toda el nacimiento
en leyendas, en historias, en religiones, siempre ha sido un experimento que no funcionó bien al principio, que lo hicieron de barro, no funcionó y lo destruyeron, que lo hicieron de madera, no funcionó y lo destruyeron, que lo hicieron de maíz y funcionó. Y eso somos nosotros, y Adán y Eva, y los primeros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos sido la historia de un experimento. Me parece que no se han equivocado todas las personas, en general, que creen en una religión o en esta parte de la ciencia o protociencia, que somos un experimento. Lo que pasa es que el enfoque ha ido cambiando conforme vamos descubriendo nuevas cosas. Así es. Yo creo que estos seres, es que me suena bien lógico, fíjate. ¿Qué pasa si tú llegas a un planeta y no quieres dejar tecnología física? Computadoras, tabletas, etcétera. Pero ya no puedes quedarte tanto tiempo en este planeta y tienes que dejar algo con lo que los seres se puedan comunicar contigo. Y no les dejas una radio, porque no puedes dejar tecnología, sino que creas un nuevo ser vivo con el que pueden hablar y tú a través de este ser vivo hablas con ellos. Es por decirlo así, como androide, pero biológico, 100%. Son grupos de cuerpecillos biológicos construidos con materiales de aquí y algunos de allá. ¿Cuándo vamos a descubrir que no eran 100% de este planeta? Cuando avanzara la tecnología. Por eso los podemos ver y decir, pero si son huesos muy parecidos a los de otros animales, sí tienen una anatomía biológica coherente, sí tienen órganos, tienen lesiones, tienen huellas digitales, tienen órganos sexuales, etc. Ok, ¿qué dice el ADN? 34% de este planeta. ¡Wow! Y lo demás, ¿quién sabe? ¡Wow! Eso es... te vuela la cabeza. Si comprenden lo que significa 34% comparte con los seres vivos de este planeta y lo demás no, te vuela la cabeza esa información. Sí, totalmente. Es como, ¿de dónde? O sea, ¿de qué otra parte? Exacto. ¿Quién fue? O sea, no, es que surgen muchísimas más preguntas que respuestas, ¿no? Evidentemente. Pero está muy cabrón. Y luego aparte, ¿qué era lo que tenían aquí? Que era como unas piezas metálicas, que son una aleación de metales que utilizamos ahora, el ser humano, por supuesto, para las comunicaciones con los satélites. Entonces, esta aleación de metales, que además es más delgada, la aleación de metales dentro del cuerpo, entre los tejidos musculares, tendones y los huesos. Sí, o sea, no es como que está así de armadura, ¿sabes cómo? O sea, está incrustada dentro. Está incrustada, y además estuvo incrustada durante la vida del ser. O sea, el ser estaba vivo y por dentro estaba conviviendo con estos pedazos de metal. Que repito, hoy estas aleaciones de metales las utilizamos para comunicación con satélites. Lo cual, otra vez, está reforzando en mi cabeza mi teoría. Porque era una manera de comunicarse. Así es. Con aleación de metales del planeta Tierra. Pero están incrustados en el ser. Esto es súper interesante. Algunos son como anillos dentro de los huesos. O sea, envolviendo el hueso como si se tratara de un dedo, pero en la parte del hueso, en la palma, en el dorso de la mano. Son cosas muy, muy raras, muy interesantes. Y estos metales que te dan en el pecho son más delgados que un papel. Entonces, manipular esto es... para hacerlo falso. No, pues, o sea, es lo mismo, que vamos a lo mismo. A ver, ¿tú crees que una persona que mete una excavadora para levantar vestigios arqueológicos va a tener que hacer una aleación de metales, estudiar cómo nos comunicamos con los satélites, cómo hacer esta aleación de metales, construir un metal que sea más delgado que un papel, incrustarlo en un cuerpo armado con pedazos de animales sin que hayan unas lesiones, sin pegamento, sin cables, sin uniones evidentes, con 4 médulas óseas, con una anatomía biológica que tiene un sentido para la vida, sin pulgares, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, todo, no sé cómo lo haces, has de ser Dios, construyes que este material dentro del hueso, de la carne, de lo que queda de la carne y la piel, contiene un ADN que solo comparte el 34% con este planeta. De verdad, el que diga que esto es falso, creo que ha perdido un poco la cabeza. Sí, honestamente sí. Estamos en un punto de la vida donde
tenemos que aceptar que esto es real porque la evidencia Pues así lo te demuestra. Lo está gritando a la cara literalmente, o sea. Es que si me hubieras dicho hace 15 años, yo diría, no, nadie se va a atrever a decir que esto es real. Pues no. Porque suena loquísimo. Pero estamos en ese punto de la vida. Claro. Y aparte están saliendo muchísimas cosas que no entendemos. Y a lo mejor en algunos años todavía no seguimos sin entender. Sí. Pero el chiste de todo esto es ver nuevamente la información y pensar, así como estamos analizando ahorita aquí, entre los dos, esto del porcentaje tan bajo de compartir con el ser humano, o sea, con el planeta Tierra más bien. Sí, con los animales del planeta Tierra, con los reinos del planeta Tierra, de hecho. Sí. O sea, para que se entienda, el ser humano comparte más del 90% de su código genético con una rana, con una banana o con una mosca. Uh-huh. Y estos seres comparten con todos los seres que acabo de mencionar solo hasta el 34%. Y todo lo demás. No, es que... No manches. Sí, se podrán ver humanoides, así. Pero estamos más cerca de ser una mosca. Claro. Que eso, ser de este planeta totalmente. Sí, por supuesto que sí. Y de que es real. Claro. Es que si te pones a pensar, somos así, microscópicos. No somos nada, absolutamente nada. ¿Sabes cuál, la que sea la respuesta de estos seres? Creo que cuando lo descubramos, espero que no sea demasiado tarde, va a abrir una puerta a historias que están ocurriendo allá afuera y que a veces tienen interacción con el ser humano, uh-huh, asombrosas. Solamente son unos cuerpos de hace más de 1000 años. Y la historia, todo el misterio que las envuelve. ¿Por qué de estos metales? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué se podían reproducir? ¿Qué comían? ¿Qué hacían con los seres humanos de aquella época? Uh-huh. ¿Por qué un animal atacó a María? ¿Por qué le dieron esa posición fetal en una tumba, uh-huh, como si se tratara de una deidad? Uh-huh. ¿Por qué la enterraron con ciertas cosas, con corazones y cerebros? ¿Cómo las personas de aquella época las veían? Claro. ¿Qué pensaban de estos seres? Claro. ¿Sabían lo que era? ¿O estaban confundidos? Uh-huh. ¿Vivían con ellos? ¿Intercambiaban? Uh-huh. ¿Qué pasaba? O sea, es demasiado misterioso y me eleva la curiosidad hasta un punto en el que me causa mucha pasión y felicidad. Sí. El saber que las evidencias son reales y todo lo que podemos equivocarnos y aprender de esto. Es tanto, sí, y es solamente una historia. Sí. El fenómeno no humano está plagado de estas cosas y evidencias increíbles que salen de la comprensión humana. Imagínate cuando exista el contacto, cuando nos enteremos de todo lo que hay allá afuera. ¡Puf! No, se nos vuela la cabeza a todos. Ojalá. El misterio del cosmos es lo más interesante que le puede pasar al ser humano. Totalmente. Estoy convencido de eso. Vamos a dejar de saber tanto cuando descubramos 1 centímetro más de lo que hay allá afuera. Literalmente se va a volver a escribir la historia. Qué bueno. Sí. Y que así sea. Se va a borrar una parte, o sea, no de que se va a borrar para siempre, pero, o sea, vamos a dejar atrás una historia de la humanidad para pasar a otra que ya jamás lo íbamos a imaginar, ¿sabes cómo? Exacto. Observamos el espacio. Ajá. Y veíamos la cantidad de estrellas, galaxias, nubes cósmicas, etcétera, y decíamos, esto es inimaginable, nada lo puede superar. Construimos como humanidad el James Webb. Sí. ¿Qué? No estábamos viendo nada. Nada. Y hay personas que ante la evidencia tan grande de lo que entrega el James Webb, que fue un micropasito, sí, negaban la evidencia del James Webb. No manches. Es que asusta el darnos cuenta de lo que no eres insignificante, sí, que somos. Cuando salió esto, lo del James Webb, de verdad sí me dio como... sentí raro, ¿no? Porque yo también sentí raro así como, al ver la inmensidad del cosmos. Sí, como un vacío, así como, uy, ¿qué está pasando? Cuando decían de que esta estrella que estás viendo en esta imagen es en realidad en el pasado. Y yo, ¿qué? Y ya me puse a investigar y así, no manches, o sea, de que no es nada así, de que así. Sentí, te digo, así como que, no, siento que soy
un granito de arena en un desierto, así. Exactamente. En un desierto, en un planeta, en el cosmos. Sí. Realmente somos, en esta tridimensionalidad, somos insignificantes. Sí. Pero solo en esta tridimensionalidad. Por eso es interesante. Porque tenemos que evitar el pensamiento de que somos lo más importante del cosmos. Somos parte del cosmos, eso es lo que nos hace importante. Así es. No individualmente, en conjunto. Eso es lo que nos hace importante. Entonces, cuando nos despojamos de este ego, nos despojamos de estas ideas rancias, podemos empezar a reescribir la historia. Podemos empezar a evolucionar, podemos empezar a razonar de una manera distinta. No es que no razonemos. Así es. Es decir, superior, o sea, como elevar el nivel de conciencia, que era lo que estábamos platicando ayer. Claro. Y hay que quitarnos ciertos paradigmas. Por ejemplo, que me parecen bien importantes. Cuando referimos a que una idea o una persona es ignorante, no es un insulto. Así es. Es una característica, como decir, esta persona está dormida y esta está despierta, porque esta está dormida, está roncando. Claro. Y esta está despierta. No estoy insultando a la persona que está dormida. Sí, es que siento que la palabra ignorante ha sido como muy mal manejada a lo largo de todo, o sea, como de toda la historia, ¿no? Hay que empezar porque yo soy ignorante. Claro, igual yo. Hay tantas cosas que no sé. Sí, claro. Imagínate que todos tuviéramos un nivel nulo de ignorancia, ¿no? Pues así, imagínate, vemos esos cuerpos y sabríamos exactamente qué es, de qué están compuestos, ¿no? Claro. No habrían dudas de nada. Ni necesidad de estudios ni nada, porque no todos existiría el misterio. Sí. Y no, qué horror. Ser ignorante no es malo. Justo. Lo malo es aceptar y quedarse en una posición cómoda. Ahí, así es. Así. Entonces, a expandir mentes. Claro. Y todo. Y sabes qué otra cosa, ya para ir cerrando, otra cosa que siento que me puede como que asustar tanto como la inmensidad del espacio y saber que no somos nada. También el hecho del mar. Uy. Del mar. Los intraoceánicos es una historia. Sí, no lo vamos a tener que dejar para otro capítulo. Pero sí, esa es otra cosa que a mí en lo particular me da mucho miedo, porque pues, no está explorado nada. Nada. No sabemos nada así. Sabemos bien poquito. Sí. Sabemos bien poquito. Y lo que hay está así como... Ay. ¿Sabes qué creo? Que en los próximos años, así como se construye el James Webb y descubrimos una cosa impresionante, creo que el primer encuentro con entidades no humanas va a ser en el planeta, en el mar. Vas a ver. Eso es lo que creo. Es que también, o sea, estamos buscando arriba. Ajá. Pero aquí ya tenemos mucho espacio que no está explorado, que no sabemos ni siquiera qué tantas especies hay, no sabemos qué tantas civilizaciones estén ahí abajo, o sea, que formaron parte de la historia y que a lo mejor no sabemos que formaron parte de la historia. Hay historias de estas entidades que salen del mar y se comunican en algún momento con el ser humano. Sí. Parecen humanos, no son humanos, o se hacen ver como humanos y definitivamente no son para nada así. Salen antes de catástrofes que tienen que ver también, por supuesto, con el mar. Y no me refiero a tsunamis, me refiero a terremotos que se producen en epicentros, en placas tectónicas que están en el océano. O sea, como si fuera, como que ellos, antes de que ocurra, salen a verificar cuál va a ser el impacto del daño de lo que va a haber. Ok. Y hay personas que los han visto hasta sin nave, así como en la película de Aquaman, que salen caminando como si el agua no les importara. Sí. Salen, observan, hablan con algunas personas de manera telepática y se regresan caminando al mar. Sí, de que bye, ya, así, ya nos vemos. Sí. ¿Sabes en dónde? Me acordé ahorita súper rápido. En el Valle de Santiago, en las 7 luminarias. Ahí hay un cráter. Claro. Ahí hay un cráter que cuando va a pasar algo así, como una catástrofe natural, el agua se tiñe de rojo. Así es. Y que sale una criatura, no sé qué, algo así, que la gente como que ha visto como que es una leyenda, pero lo que sí es que el agua se tiñe de rojo. Sí. O sea, ese tipo de cosas, no sé, siento que... No, es que esa historia también está muy buena. Es que hay mucho que todavía no sabemos ni siquiera de este planeta. Así de es. nosotros como humanidad. O sea, no acabamos de entender tantas cosas y queremos explicar otras nuevas. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia. Sí. Y pues seguir buscando. Nada, seguir buscando. No manches, estoy muy feliz.
Me gustó mucho, muchas Gracias. otra vez por aceptar la invitación. No, hombre. De verdad, a la torre, sí. Estoy de que tenemos la Champions. Necesitamos comer unas quesadillas de momias de Nazca, ¿ya las viste? Sí, hay que Para celebrar. hay que ir por un pastel. También el Sí. pastel, qué bárbaro. Sí, está increíble. Wow, sí, no, sí, que está igualito, qué barbaridad. Sí. Y se ve que además está rico. Sí, se ve como cremosito así. Sí, como de moca o algo así, ¿no? Sí. Oye, muchas gracias, muchísimas No, gracias. gracias a ti, de verdad. Me la pasé muy bien. Siento que estuvo muy, muy fregón. Yo Y también me espero pasé muy también bien. que a la gente le guste y sobre todo Ojalá. que mantengan la mente abierta. Ojalá. Que es muy importante eso. Vamos a recalcarlo de aquí los siguientes no sé qué tantos capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo y también te vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieres ir a seguir por allá. Y nuevamente, Fepo, ¿cómo te pueden encontrar? En todas las plataformas y redes sociales, principalmente YouTube, Spotify, Facebook, Instagram y TikTok, como Podcast Paranormal. Excelente. Gracias. Muy bien. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.